Hola, buenos días. Hoy quiero leer algo que es, por una parte, un extracto de un libro de un amigo italiano que habla de Indochina. Una pequeña anécdota de este libro que me hizo pensar en algo, y luego parte de la chat donde hablo con él para saber si tenemos las mismas sensaciones. Ahora después descubriréis el porqué, de qué hablo exactamente. Vamos a ver, mi amigo es Enrico Bo, y este que están viendo ahora es el libro en donde había leído aquel párrafo. Bueno, se encuentra en lulu.com, como podéis ver, y ahora voy a leerlo y luego el diálogo que surgió entre el autor y yo. Aquí. Me lo ha evidenciado en amarillo. Es en italiano, así que voy sobre la marcha a explicaros qué dice. Ok, dice, entre las casas, ok, aquí se está hablando de la etnia Hakka del norte de Laos. Él se encuentra ahí y se queda un poquito con ellos y cuenta lo que ve en esta aldea. Entre las casas bastante grandes como para hospedar familias numerosas, se ven a un lado cabañitas muy pequeñas y que están ergidas en palafitos muy altos, alcanzables con escaleritas temblorosas, un poco temblorosa, con escalera. En estas casitas más pequeñas entra una persona, y, o sea, son del tamaño como para una persona máximo. Aunque las personas de esta etnia son bastante pequeñas, ¿no? De todas maneras, se hizo el espacio para uno. Y nuestro amigo C, mientras cocina, mientras hace hervir una olla de agua para beber, explica la función de estas casitas un poco entre risas. Estas casitas las utilizan las chicas que quieren tener novios, las chicas jóvenes. Van a dormir ahí cuando conocen un chico que le gusta. Entonces, se enteran de que le gusta un chico y entonces, en vez de dormir en su casa con su familia, se van a esta casita. Y el chico, escogido por ella, va de noche, sube la escalerita y va a verla. Y silenciosamente sube la escalerita y entra en la casita estrecha, pero luego después explica que sería oportuno que se quedara afuera hablando con ella, pero lo que hacen después, en fin, estos chicos, es entrar. Estos jóvenes al final se quedan a dormir ahí juntos, pero la casita, la intención sería la de contener una sola persona. Y el fin es conocerse mejor antes de decidir si casarse, pero hay que
hay que cuidarse, porque si se tiene una relación completa y ella queda embarazada, entonces se tiene que casar. Digamos, que se gusten o no, por lo que tienen que cuidarse de no llegar a tener una relación completa. Ahora, dice que de todas maneras las madres saben aconsejar a las hijas de manera adecuada para que no suceda esto, que no queden embarazadas antes de haber escogido el compañero justo, ¿no? O que ellas consideran. Y entonces aquí, ok. Yo le digo que como aquí él me explica mejor, porque yo le digo que había leído esta anécdota pero no me acordaba en qué punto ni de qué libro suyo, y él fue a buscarlo un poco y después volvió y me explica un poco mejor aquí en la chat de Facebook, porque yo le digo que yo había leído esto en que se decía que el joven y la joven duermen juntos ahí, ¿no? O pasan un tiempo, una parte de la noche juntos, me acordaba yo. Y él dice que este sistema todavía se usa, dice, y cada familia construye una casita pequeña al lado de la casa principal, pero aislada, de manera que se puede ver lo que pasa alrededor de la casita, porque está en alto, es un palafito. Y en el interior cabe una persona a dura cuesta. Duerme ahí una chica joven y el pretendiente, el chico que la quiere, teóricamente tiene dificultad a entrar en la casita por las dimensiones. Pero por lo general encuentran la manera. Y teóricamente, dice, esto es simpático, teóricamente, o sea, curioso, tendría que quedarse afuera charlando con la chica, hablando y pudiendo así empezar a conocerla y continuar el diálogo. Pero se admite que a través de unos agujeros ponga los brazos adentro de la casa para que los dos se puedan tocar. Esta era la idea, era la idea original. Después ellos terminan durmiendo juntos. Pero bien, ahora venimos a qué idea, porque yo le digo, ¿qué has pensado tú cuando has visto esto? Para ver si él ha pensado lo mismo que yo en otras circunstancias, porque yo he vivido tiempos de mi vida, épocas de mi vida en diferentes continentes, y he visto que las formas de las sociedades rurales de hacer las cosas, digamos, de arreglar este tipo de encuentros, en mi opinión, tienen algo más, son mejor pensadas, aunque nunca serán perfectas, ¿no? Quiero decir, nada es perfecto probablemente en el mundo, pero son mejor pensadas que las de las sociedades urbanas que hacen recaer todo toda la responsabilidad de la enseñanza en instituciones aisladas, que son las escuelas. Y viene a cuento porque ahora se está discutiendo sobre si poner la educación sexual o no. ¿Por qué digo yo que esto se ve alienante? Porque realmente después la realidad que viven los jóvenes en la calle o en su casa o en su barrio no es teórica,
Entonces, es como si se separaran de la familia y se les dieran uno de la familia y del grupo de amigos, porque luego al final no son, o sea, no es dicho que la persona de que te enamores esté en tu clase escuchando, ¿no? Entonces, vamos a ver, se separan de la sociedad, se crea artificialmente un sitio donde estudiar y luego te encuentras pero con que la sociedad no tiene absolutamente ningún espacio dedicado a esto y además, ¿qué pasa? Que como todavía no nos pueden prohibir de tener hijos según la ideología que tengamos, a lo mejor ¿qué sucede? Que si tú has estudiado ciertas cosas en la escuela en cuanto a educación sexual, pero después tus familiares son religiosos o tienen un esquema incluso súper moderno, pero que no entra en lo que te han enseñado, y esto me ha pasado a mí con mis hijos. Quiero decir, a lo mejor tú tienes un esquema que no es antiguo y que es tu manera de expresar o tus circunstancias o tu libertad, tu expresión personal, pero no entra, no está en lo que dice el libro que están leyendo los niños o lo que dicen los profesores. Entonces, ¿qué pasa? No se encuentra ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño o el joven vive como una separación neta entre lo que es la vida y lo que es la teoría, ¿no? Es diferente si toda la aldea te da una indicación, que luego te guste o no te guste otra cosa, pero si la indicación viene del mismo sitio en donde tú vives y materialmente se concreta ahí, en este sitio, en alguna parte, ¿no? Porque una de las cosas que yo siempre he pensado es impactante que fue de mi adolescencia, fue que nosotros en aquel entonces ya había algo como la educación sexual, pero impartida por el Estado. Pero lo que pasa es que era en consultorios aparte, no era dentro de la escuela, ¿no? No importa porque íbamos ahí, era abierto. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí se veía, incluso de la misma persona que te abría la puerta, tú sentías que era una persona entre seria y triste. No tenía mucho que ver con lo que estaba enseñando esta persona. Y luego había una ficha ahí en toda la pared con algo así como una especie de Kama Sutra muy divertido con todas las posiciones de la sexualidad, pero el ambiente no era divertido. Entonces era algo así como alienante. Cuando tú salías de allí, tenías que lidiar por una parte con las emociones, y esto no es teoría. Yo puedo saber perfectamente cómo funciona el cuerpo humano, pero la primera vez en que yo doy un abrazo a una persona, un beso, esto tiene que ver con... Yo recuerdo que yo quedaba bastante... o sea, la emoción era positiva, pero quedaba muda, o sea, no hubiera podido explicar lo que estaba sintiendo y lo que quería hacer, porque ni siquiera, o sea, se me nublaba la mente. Y entonces esto o se deja así, en el sentido, se admite de que no podemos controlarlo todo, o quizá si por fuerza tiene que haber una enseñanza, yo decía, tendrían que enseñar meditación en general, no hacia la sexualidad, sino saber cómo manejar las emociones, porque por cuanto tú tengas el conocimiento de qué cosas son las enfermedades, de qué cosas son, de cómo ocurre el embarazo, de todas maneras, si tú tienes sensaciones como... perder la cabeza por el sentido positivo, por el placer, la alegría, etc.
o tienes pena, bloqueo de no saber cómo explicarte, ¿no? No te sale la voz, esto quiero decir, ¿no? Entonces, ¿qué hace en este caso? Y ¿de qué te ha servido la teoría en este caso, ¿no? Entonces, ahí hay un fallo, o sea, teóricamente tendría que ser más armónico el pasaje, más armonioso el pasaje entre de crecer, entre tener una vida digamos, de niño y después tener una vida de relaciones físicas o sentimentales, porque con la persona que nos gusta, porque o las personas, o sea, tener relaciones nuevas, que son nuevas, que en aquel momento es algo nuevo que sientes. Entonces tendría que ser un pasaje más natural, que se vive dentro de un ambiente más adecuado. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando se te pone en un libro? El libro es frío, el libro no o sea, en el momento en que alguien en tu aldea, que puede ser, por ejemplo, aquí dice la madre, bueno, te explica cómo nacen los niños, lo que te está explicando es cómo naciste tú, o sea, es algo que tiene que ver con vuestra vida, es algo que ella ha hecho. ¿Qué hace el libro? Nada, es un objeto frío, ¿no? Entonces, no sé, o sea, no tiene vibraciones, esto digo. Entonces tú, de cierta manera, en tu subconsciente hace una separación entre lo que es teoría y lo que es práctica, que después se manifiesta, después efectivamente incluso puede ser traumático. ¿Por qué? Porque luego en la sociedad, luego la gente cuando empezó a delegar, a decir, bueno, ok, esto lo hace la institución, la escuela, o esto lo hace el Estado, o esto lo hacen los consultorios, o esto lo hace el médico, pero algo separado, ¿no? Entonces cuando la gente empezó a razonar así o a dejar que sucediera, ¿qué sucedió? Que luego vino a faltar por completo el lugar donde se concreta la relación. ¿Por qué? Porque en este caso ya está, o sea, la institución escuela no te puede decir, bueno, ok, ahora váyanse aquí detrás que está el hotel. A dónde van a tener sexo. No es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que luego tú, aparte de tener toda una teoría en la cabeza que luego no sabes manejar en cuanto a emociones, okay, también te encuentras en lugares espantosos a veces, o sea que a lo mejor sales con un chico que, por ejemplo, ya tiene coche y te vas a apartar. ¿Y dónde te vas a apartar si no tienes dinero? En sitios donde a lo mejor hay gente ahí que va para drogarse, o qué sé yo, camioneros que van con prostitutas, ¿entiendes? ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, ahí donde los sitios de las ciudades, de la zona urbana, apartados, suelen ser bastante tristes, peligrosos incluso. Entonces, y otras cosas que me estaba dando cuenta en estos días, basta abrir cualquier periódico del día, o sea, la oferta de prostitución es agobiante de tanta que es. O sea, entonces, ¿qué sucede? Que los adolescentes tienen como yo diría que llega a ser hasta un acoso, porque llegan a tener un canto de sirenas de ese tipo hacia lo comercial, lo así, artefacto, que es exagerado, que es lo más fácil que encuentran.
y para nada tiene que ver con comunicar con otra persona, o sea, tener una relación íntima efectivamente con alguien que te gusta. Entonces, bien, lo que el mundo ofrece es bien diferente de lo que el mundo te enseña en el caso nuestro, en el caso de la modernidad. ¿Qué sucedía en las zonas rurales? ¿Qué sucede todavía en algunas partes donde las personas adultas no encargan a instituciones externas de hacer de pasar este mensaje, sino lo hacen directamente, le dicen a los jóvenes cómo se relacionaron ellos a su edad o cómo o lo que hay, le dicen lo que hay y le dan una posibilidad, ¿no? En el sentido, por ejemplo, yo me acuerdo que estuve afortunadamente, aunque me crié en Europa, luego estuve en sitios, por ejemplo en Latinoamérica, estuve en pueblos en donde se usaba tranquilamente que el chico que yo escogía me invitaba a su casa y yo en la mañana saludaba a su madre y desayunaba con ella. Este era, para mí era una maravilla, o sea, no, yo todavía, si yo cuento esto a mis amigas ahora que somos adultas y menciono los países, la gente queda muy sorprendida porque lamentablemente de la prensa de esos países se habla solamente en casos de conflictos, problemas o qué sé yo, tráficos de drogas, cosas que no son bonitas. Y yo he visto cosas bonitas, pero o sea, de una armonía, de una belleza que es un sueño para nosotros, porque sí, puede suceder que haya familias súper abiertas que tienen un diálogo hasta este punto, pero no es normal, no es normal. Así que, como digo, a lo mejor, no sé, ahora se le estará diciendo al resto del mundo que tienen que ver lo que tenemos en Europa como algo deseable, pero en realidad hay que ver la realidad, ¿no? Porque una cosa es la teoría y otra es la realidad de lo que tenemos. Ok, voy adelante viendo aquí qué dice él. No, yo esto que acabo de deciros lo escribía yo aquí, ¿no? Le decía, mira, yo me refiero a que yo tuve esta sensación de que más o menos cada pueblo tiene esta capacidad de arreglar o intenta de su manera arreglar este asunto, ¿no? Y no lo hace de esta forma sectaria y alienante que se entiende ahora por educación sentimental o sexual. Y entonces, aquí simplemente yo le estaba preguntando a él qué sintió, qué pensó cuando vio estas casitas y estas maneras de relacionarse de estos jóvenes de la etnia Aka. Y él me dice, pensé que, en fin, las pulsiones de los seres humanos son idénticas, son iguales en todo el mundo. Y pensé y me acordé que antes en nuestras zonas rurales, y él es italiano, así que habla de las zonas rurales de Italia, los chicos, los jóvenes paseaban por las calles del pueblo y la noche, al anochecer se reunían las familias y se contaban historias, y así estaban en la calle charlando
Y, y mientras tanto, en un lugar apartado, pero de la cercanía, donde había más sombra, donde no había mucha luz, los chicos socializaban con las chicas. Ahí cerca, apartados, pero no completamente, no encerrados en alguna parte, estaban cerca. Y no sentían esta separación, porque yo pienso que si tú lees en un libro algo que es exactamente lo contrario de lo que se te están diciendo en casa, esto es un poco como si crear enemistad, o sea, ahí hay un diálogo interrupto, o sea, hay una interrupción, hay algo que tú es como si empiezas tú a pensar que lo que te dice el libro es lo justo y lo correcto, en casa tienes enemigos. Así lo veo yo, porque nosotros no nos pueden decir si sois persona, por ejemplo, cualquier persona, yo lo que quiero hacer entender es esto, ¿no? Está claro que ahora, como la moda es pensar que se tenga que enseñar con ciertos valores, entonces yo digo, si yo estudio educación sexual en la escuela y después mi familia en vez considera la sexualidad solo como orientada a la reproducción porque a lo mejor son creyentes de alguna de algún grupo religioso. Puede parecer que yo esté diciendo, allá está el bien, aquí está el mal, no según como uno lo ve. Pero a mí me ha pasado lo contrario. Mis hijos han ido a escuela cuando tenía que mandarlo por fuerza porque no se podía hacer homeschooling en Fuerteventura y le han explicado a su manera unos miembros de la comunidad LGTB, porque en aquel momento daban una charla a ellos, dos hombres casados, le explicaron que van a encontrar en su vida la media naranja y cosas que para mí estas son cosas muy antiguas, superadas y bien, o sea, cosas que yo que yo considero negativa en mi manera de pensar. No somos la mitad de nada, no estamos buscando ninguna media naranja. O sea, yo cuando volvieron a casa y me contaron esas cosas, le dije, pero vamos a ver, o sea, yo incluso mis hijos, por nuestra situación han visto que mi vida fue de otra manera, mis circunstancias fueron diferentes, ellos no son del mismo padre, por lo que cuando ellos son, ahora no gusta esta palabra, pero esta palabra es pacífica y tranquila, son hermanastros, no son hermanos, y resulta que está claro que yo no encontré mi media naranja, o al menos, porque incluso no, o sea, en fin, yo tengo una situación un poco inusual, porque me han pasado cosas muy diferentes. Por ejemplo, el padre de mi niña falleció, luego intenté otra relación que lamentablemente fue mal, o sea, unas cosas que otras. Y en mi casa estamos muy contentos, hay mucha alegría, pero está claro que ahí no hay si yo hubiese ido persiguiendo un ideal como esto de encontrar mi media naranja, yo creo que ahora tendría depresión. Yo he ido viviendo mi vida como una oportunidad de vida y me siento contenta por esto. Y esto quiero que ellos sepan, ¿no? Que pase lo que pase, que viva la vida, que estamos vivos, que vamos a vivir lo mejor que se pueda en nuestras circunstancias, ¿no? Entonces, que tengan un ideal ahí como el de Walt Disney, entonces no era eso, no me interesa si gay o hetero, yo no le voy a pasar este mensaje. Y
Además, yo soy muy, tengo un ideal muy abierto en el sentido que quiero que, deseo que ellos, los niños, encuentren su manera de pensar, que se encuentren a sí mismos. Y no les voy a decir cuál es mi manera de pensar como ejemplo que tienen que seguir, se lo digo como así, nos conocemos, somos personas, vivimos en la misma casa y os digo como pienso, pero no, que tienen que pensar así. Y entonces, ¿qué sucede? Que yo sabía que ellos tenían ideales, o no ideales, que ellos veían la vida y su posible vida futura de relaciones cuando sean adultos de una manera que no encajaba con esto que se le ha dicho, de que viene el momento que encuentras tu media naranja, no importa si hombre o mujer, que no era esto lo que ellos pensaban de otra manera, cada quien, son tres mis hijos, pero no así, ¿no? Incluso no pensaban que, por ejemplo, yo como tengo mucho, tengo una pasión por leer sobre etnias, etnología, nunca doy un modelo, nunca doy un esquema por bueno. Yo siempre le digo, bueno, hay países con monogamia, países con poligamia, países de todas partes, de todas maneras, parejas libres, gente que vive sola y no tiene pareja. No, yo nunca le digo a mis hijos que hay un sistema, que sí, que puede haber, sí, hay muchos en realidad. Y no me parece mal que haya muchos, me parece bien, yo respeto a todos. Y bien, muy bien, si una persona incluso estos dos hombres que le hablaron, ellos sienten que encontraron su media naranja, bien por ellos. Lo que pasa es que lo que no me gusta a mí es que se le diga que esta es así es la vida, este es el esquema. No hay ningún esquema. No hay ningún esquema que valga para todo. Hay esquemas culturales. Supongamos que uno de mis hijos, que usa muy fácil hoy en día, se enamore de una persona que, por ejemplo, vive en Japón, porque la ven en internet, y vaya a conocer, allá verá otro mundo. Y no puede ir ahí diciendo, no, pero no puede ir ahí a pelear. O sea, si le interesa a esta persona, si se ha enamorado de alguien, tendrá que buscar un diálogo. Se trata de buscar un diálogo. Entonces, saber que hay pulsiones y, como dice mi amigo, o que hay necesidades, o que hay cosas de la vida bonitas como necesidad de contacto con otra gente, y hay maneras de cada pueblo de resolver el asunto, pero como digo, la manera natural sería la que tú puedes vivir en tu aldea, no separado y encerrado en un sitio y después, quién sabe, ahí después víctima de que si se te ofrece porque alguien, qué sé yo, quiere ganar sobre tu necesidad, y entonces se te ofrece bajo el concepto, en concepto de algo que comprar, o simplemente te vas a encontrar en un peligro porque sí, de acuerdo, te han explicado cómo enfrentar las enfermedades que pueden tener que ver con la relación íntima, pero tú te encuentras al final a apartarte en un sitio donde puede haber fácilmente criminalidad, robos, porque no te han dicho dónde ir a concretar el asunto, no te han dicho, o sea, sí, te han solamente hablado de cómo, pero y luego y dónde, y luego, o sea, esto es como muy parcial y sectario.
Y como digo, a mí me pareció alienante cuando yo era joven, sinceramente. Bueno, adelante. Entonces, ¿qué dice? Mi amigo se acuerda de su juventud y de esta cuestión de socializar con la chica de esta manera, y un poco apartado, pero no tan lejos de donde estaban los adultos, como una cosa natural. Aquí le digo yo lo que acabo de deciros. Y ¿qué pasa aquí? Que él me responde: sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo esto no me lo esperaba. Yo hice una pregunta, a ver, que si me pasa solo a mí de pensar esto, ¿no? Y me dice: sí, estoy de acuerdo, totalmente. De hecho, todas estas culturas, toda la cultura rurales que él ha visto, tienen este tipo de educación sexual y sentimental, creo también, dice, que pasa a través de las madres para las chicas. Las madres le dicen a las chicas lo que es la sexualidad. Y en estos casos es así como tú dices. Las similitudes entre esta cultura tan lejana una de la otra, de sitios tan diferentes, porque él ha escrito un libro, por ejemplo, sobre Tanzania en África, y luego sobre Indochina. Las similitudes, no obstante la lejanía entre estas aldeas, e incluso cómo se parecen también a lo de nuestro mundo rural. En este caso habla de su juventud en Italia, de lo que era. Me ha impactado, esto lo he visto, ¿no? Dice, he visto que estoy de acuerdo, porque sí, hay mucha... es igual, sucede de esta forma en varias partes. Y entonces, bien, quise compartir estos pensamientos, y espero que que haya sido interesante. Si queréis, podéis comentar o decirme de qué manera se pudiera profundizar el tema en otro video, en qué parte podía ser más podía ser se podría profundizar más si no lo he hecho. Ok, gracias por escuchar. Hasta mañana con otro video. Otra pequeña cosa que quería decir es la siguiente. Otra cosa que quería decir antes de cerrar el video es que ahora, por razones suyas, políticas o, bueno, económicas, la prensa nos pasa continuamente anécdota horrorosa sobre otros pueblos, y esto nos hace pensar dos cosas. Por una parte, nos hace pensar que el mundo es malvado y etcétera, horroroso, y que hay que ir a salvar un montón de gente que está mal, pero no nos dice dónde hay cosas bonitas que pudieran alegrarnos un poco. Además, tenemos como la sensación de que o sea, no como la sensación, se nos sugiere directamente que la única solución a estas tragedias o a estas costumbres sangrientas, como las de las mutilaciones genitales o otras cosas, como no sé, las violaciones, los matrimonios combinados a la fuerza o no sé qué, todas esas cosas
se nos pasa, que nos dice la prensa, que la única solución sería implantar más escuelas al estilo occidental, o sea, cosas que es como decir rendirse, o sea, rendir la idea de que el ser humano por sí solo no puede ser pacífico, feliz, tener relaciones bonitas. Y ahí, ¿qué pasa? A mi parecer pasa algo muy grave, que es que perdemos la confianza en nuestras capacidades de armonizar con nuestro ambiente, que sí tenemos, solo que se nos olvida, perdemos por completo, pensamos que nacemos violentos, malos, y etcétera, o víctimas, según como la ve. Entonces, ¿qué sucede? Que sería muy necesario, yo pienso, dar también las noticias buenas, o sea, recordar de nuestro pasado, como hizo mi amigo, o dar noticias sobre otras culturas de lo bueno, porque también yo digo una cosa siempre, ¿no? Cuando me dicen que en cierta aldea de cierto país africano hay una costumbre violenta, mala, ahora se utiliza mucho la cuestión de la mujer para invadir territorio, entonces me dicen dónde sufren las mujeres, siempre aquello. Pero ¿qué pasa? Que aparte que es un crimen en sí que vayamos ahí a fotografiar esa parte afuera del contexto para estigmatizar, para hablar mal de un país, pero de todas maneras ya y la intimidad, también violar la intimidad de estas chicas, porque no han pedido de estar en todo nuestro periódico, ¿no? Que la gente da por sentado que mejor así que nada, pero ellas no han pedido de estar de que se hablara de su vagina en todos nuestros titulares de periódico, no lo han pedido. Entonces yo digo, una cosa que no me explican todos estos activistas así de ONG, no me explican por qué no pueden, es porque esta gente necesitaría de la intervención de Occidente o de la intervención de gente que le va a separar los niños de los adultos metiéndolos en escuela como nos sucede a nosotros. Sí, ahí mismo, al lado ahí mismo, hay otra etnia donde está rural y normal como la primera, donde esta costumbre no se da. Entonces, pudieran aprender de su vecino si quisieran. Entonces, lo que no se dice es que sí, claro que sí, se puede ser un pueblo pacífico y sin mucho problema en el mundo rural y sin la intervención de estados que van a invadir o de instituciones que imponen un modelo, un esquema, incluso haciéndolo mal, como dije antes, ¿no? Incluso haciéndolo mal, porque realmente lo que impone es una teoría. Luego, pero no te dan como no te dan como solución nada concreto, te la tienes que arreglar luego, a hacer que esta teoría que has aprendido, que esa teoría que tienes en la cabeza encaje con la realidad. Bueno, así que este punto era importante y no quise cerrar el video sin decirlo. Ahora sí, os saludo. Chao.